Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 2 de marzo del año 2021. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura, Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 23, versículos del 1 al 12. Jesús dijo a la multitud y a sus discípulos: los escribas y fariseos ocupan la cátedra de Moisés. Ustedes hagan y cumplan todo lo que ellos les digan, pero no se guíen por sus obras, porque no hacen lo que dicen. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los demás, mientras que ellos no quieren moverlas ni siquiera con el dedo. Todo lo hacen para que los vean. Agrandan las filacterias y alargan los flecos de sus mantos. Les gusta ocupar los primeros puestos en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas. Ser saludados en las plazas y oírse llamar mi maestro por la gente. En cuanto a ustedes, no se hagan llamar maestro, porque no tienen más que un maestro y todos ustedes son hermanos. A nadie en el mundo llamen Padre, porque no tienen sino uno, el Padre Celestial. No se dejen llamar tampoco doctores, porque solo tienen un doctor, que es el Mesías. El mayor entre ustedes será el que los sirva, porque el que se eleva será humillado y el que se humilla será elevado. Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. El Señor nos quiere humildes. Fíjese esto: el que se eleva será humillado y el que se humilla será ensalzado. Los cristianos, hermanos, tenemos que entenderlo, y yo creo que lo entendemos, y seguramente aquellos que ejercen un cristianismo real, cierto, aquellos que, como decimos siempre, encarnan la palabra del Señor, viven esa palabra y entonces conocen al Señor de la palabra y lo siguen, y siguiéndolo tienen una conducta análoga con la que tiene el único maestro, el maestro de la vida, que para eso vino a enseñarnos cosas que no sabemos, que no sabíamos, que tenemos que aprender, partiendo de la nada, de nuestra nada. Peor todavía aquellos que creen que saben y no saben. Mire, sabio es aquel que sabe y sabe que sabe. Y necio es aquel que no sabe y cree que sabe. Y estos eran los fariseos y los escribas, que les gustaba mucho ser llamados maestros. Sí, ser saludados en las plazas, ocupar los primeros asientos en los banquetes y en la sinagoga. Les gustaban ser saludados como alguien superior, creían ser superiores, y precisamente por esa conducta, que es la que tiene verdaderamente la respuesta de parte de Dios, terminan finalmente humillados. El que se eleva será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Y fíjese qué fea es la humillación delante del Señor por causa de la soberbia que nos conduce a una situación absolutamente inferior. Que nos muestra entonces, más allá de la hipocresía con la que tratamos de disfrazar una personalidad que no tenemos, mentimos por lo tanto, y esto es violar un precepto y un mandato del decálogo. Bueno, mentimos, queremos mostrarnos como lo que no somos. Y el Señor es muy categórico en todo esto que nos está enseñando, como de costumbre. Fíjese, contrapone la conducta cristiana con aquella conducta que manifiestan estos escribas y fariseos, los que se creían doctores. Ninguno de ellos lo era, por supuesto, en el verdadero sentido que tiene la palabra, desde la auténtica ubicación de uno en el plano del conocimiento de la vida en Cristo Jesús. Ellos creían ser maestros, creían ser doctores, creían ser lo que no eran. Uno diría, y en el fondo se daban cuenta que mentían. Sí, claro, pero preferían sí seguir al padre de la mentira
y no al Señor de la verdad, el que viene a quitarlos del error y trasladarlos al camino de la vida. Y hablaban, sí. Y claro, repetían la ley en ese plano, en ese sentido, decían y decían bien. Por eso nuestro Señor dice, sí, hagan como ellos dicen, sí, en tanto y en cuanto repiten la ley, que en definitiva es la ley de Dios, ¿no es cierto? El mandato es bueno, la ley es justa, santa y buena, procede de Dios. Cumplirla es finalmente obrar la voluntad de Dios. Si usted ama a Dios y ama a su prójimo, usted ya cumple la ley. ¿Se da cuenta? No hace falta que a la ley le agregue un montón de submandamientos, preceptos, estatutos nuevos, inventados, y que son una carga insoportable para todo aquel que tiene que llevarla, y que estos maestros falsos, lo hacían respecto de aquellos a los cuales decían enseñar y amonestar. Cargaban las pesadas cargas que habían inventado sobre las espaldas de aquellos que los escuchaban. Y ellos, dice acá el Señor, no movían ni un dedo para llevar esas cargas. Ahí se ve el egoísmo, ¿ve? Ahí se trata, evidentemente, por parte de ellos, de explotar al otro. Se trata de disminuir al otro, dejarlo en un lugar absolutamente secundario. Y eso es lo contrario al amor. Nuestro Señor Jesucristo enseñaba, Él es el único maestro, es el único doctor, es el único. No llamen maestro a ningún otro sobre la tierra. A ellos les gustaban ser llamados maestros. Bueno, usted no llame maestro a nadie. Usted es un discípulo, usted es un hermano, usted juntamente con todos aquellos que denominamos maestro, al único maestro, a nuestro Señor, somos hermanos. Por eso coincidimos en llamar maestro al que verdaderamente lo es, el que nos enseña, y nos enseña de la manera en que nos enseña nuestro maestro, nuestro doctor, el Cristo. ¿Sabe cómo enseña Él? Buscando que aprendamos nosotros, no queriendo demostrar que Él sabe más. Porque es el que sabe más que todo, sabe. Él es el maestro, el Señor de la vida. Lo demás, hermanos, lamentablemente, lo vemos, se ha visto en todos los tiempos, naturalmente, el orgullo humano, el egoísmo, esa egolatría, ese querer ser superior, ese entender y querer ser seguidos y servidos, y no ser verdaderamente servidores como el Señor fue de todos nosotros y como el Señor nos manda a todos nosotros. ¿Qué servicio le prestamos a Dios cuando lo que estamos buscando es ser servidos por el otro, es ser halagados, es ser saludados, es buscar los puestos de privilegio? Eso es todo lo contrario de lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Él sí que ocupó el último lugar. Padeció la muerte y muerte de cruz y gustó la muerte por todos. Fíjese qué puesto de privilegio que eligió. La muerte, pero a favor de todos. Siempre buscó que el otro aprendiese, servir al otro, que lo suyo sirviese a todos, y así fue, y así es, y así será siempre. El maestro que permanece para siempre. Por eso ahora, en este caso y en este día, estamos aprendiendo de las palabras de Él. Después de 2000 años, y seguirá siendo así. ¿Usted recuerda algo de las enseñanzas de los fariseos? ¿Dónde quedó? Y quedó sepultada en el mismo barro que estaba en ellos. Lo que queda es lo que permanece, hermano. Lo que permanece es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es vida y es nuestra vida. Y si usted vive, porque te recibió esa palabra de parte de aquel que era la palabra, del Maestro. ¿Qué te parece, Patricia? Pues como bien nos dice el Señor Miguel, a la vanidad respondamos con humildad y servicio. Exactamente. A la vanidad. Vanidad de vanidades. El libro del Eclesiastés en el Antiguo Testamento, hermanos,
nos habla de cómo es el hombre en el mundo, cómo son los códigos mundanos. Todo es vano, vano como la enseñanza de estos fariseos y escribas. La vanidad de aquel que cree que es lo que no es y quiere demostrar eso que no es como si fuera lo mejor. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición para este día. Tu espíritu de ciencia, tu espíritu de humildad, tu espíritu de servicio, Señor. Y en tu nombre santo lo pedimos. Por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Y amén.